Bien, hermanos, retomamos la serie de mensajes. Tuvo una breve interrupción, pero damos gracias a Dios por eso y gracias por cada predicador que usó el púlpito de una manera preciosa, usado con el poder del Señor. Doy gracias a Dios por eso. Pero esta serie, Cristo el Primero, hemos estado mirando en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, cómo podemos ver en esa carta, en todo el contenido de ella, por qué el Señor Jesucristo realmente es lo primero. ¿Por qué está bien el nombre que nos pusieron de ser cristianos? ¿Por qué nosotros como cristianos debemos de poner realmente a Cristo como no solamente nuestro modelo para imitarle, nuestro guía para seguirle, la persona que realmente está a nuestro lado, porque es Él y nadie más que Él? Cristocéntricos, predicamos a Cristo, seguimos a Cristo. Cristo es nuestra roca, Él es nuestro capitán, Él es el esposo de nosotros como iglesia, a Él le seguimos, a Él le obedecemos. Ya vimos para recordar, que Él es el primero porque Él es el quien pudo darnos lo que más nadie nos pudo dar. Solamente Él pudo darnos salvación. También vimos que es quien ningún otro es, el Verbo de Dios, la segunda persona de este Dios trino en el cual nosotros creemos. También vimos que es el único que realmente nos puede reconciliar con el Padre, es aquel que nos une de nuevo al Padre después que nosotros nos separamos de Él por nuestro pecado. También vimos que es Él personalmente quien nos entrega un ministerio, en el cual en ese ministerio Él va adelante, pero fue Él personalmente quien lo hizo. También vimos que es Él quien nos usa como edificación de otras personas. Y lo último que vimos es también quien está sobre el legalismo religioso. Cristo es más que una religión. Cristo es una persona del cual podemos tener una relación personal y no se trata de una religión más a la cual podemos creer. Cristo es mucho más que eso. Hoy vamos a ver, hermanos, si le llamo la atención, voy a estar usando, perdón, yo sé que incluyéndome a mí usamos principalmente la Reina Valera del 60, pero honestamente cuando estaba preparando el mensaje me di cuenta que la traducción de Reina Valera está un poco complicada para entenderla y me di cuenta que la nueva versión internacional, que es una buena traducción de la Biblia, está mucho más clara. Así que voy a usar los versículos, con permiso de ustedes, en la nueva versión internacional. Son los textos que van a ver puestos en el proyector. Así que vamos a estar mirando, según la enseñanza de la Biblia, ahí en Colosenses, que es el primero, porque es Él y solamente en Él que podemos alcanzar total y completa libertad. La libertad como seres humanos, totalmente, íntegramente. Muchos han sido partícipes de nuestras libertades políticas, quizás los héroes de nuestras patrias que buscaron la independencia. Otros nos dieron quizás un poco de conocimiento intelectual. Son aquellos en los cuales pudimos aprender muchas cosas útiles para nuestras vidas. Pero una total y completa libertad del ser humano, que no es solamente cuerpo, es también alma y es espíritu, únicamente podemos encontrarla a través de Cristo Jesús. Y vamos a estar hablando de esa preciosa y tremenda libertad. Para muchos, hacerse cristiano significa comprometerse con una religión y que pierdes parte de tu libertad. Muchos ven así el cristianismo. Y quizás cuando lo invitamos a la iglesia, hablamos a hablar de Cristo. No me metes ahí porque mira, ahí no te dejan fumar, no te dejan tomar, no te dejan hacer esto. Entonces me van a cortar las alas. Y ven a los cristianos como alguien no libre, sino más bien esclavizados. Y eso es un tema que no hay por qué discutirlo ahora, pero lo cierto es que aunque efectivamente nos hemos comprometido en obedecer a Cristo, como seres humanos, realmente pudimos reconocer que fuimos hechos libres el día que pusimos la fe en Jesucristo y que el Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Encontramos una libertad que ni tan siquiera sabíamos que existía. Porque muchos de nosotros éramos esclavos aún sin saberlo. Creíamos que hacíamos las cosas porque somos así.
Y un día descubrimos que sí, hacíamos esas cosas y que éramos esclavos y no podíamos dejar de hacerlas. Y de pronto en Cristo tuvimos libertad. Amén. Así que eso es no por una religión, no porque ahora somos bautistas, sino porque encontramos a Jesucristo. Y Jesucristo nos hizo libres. Amén. Ahora, ¿libres de qué? Vamos a ver que en primer lugar el Señor nos libra de cosas mediocres en las cuales estamos siendo enrolados, que es parte de nuestra vida. Y claro, esta primera parte, hermanos, tiene que ver mucho con la iglesia. Así que esto más bien es con los cristianos, con las personas que ya son cristianas. Porque resulta que en esta carta, vamos a ver, el apóstol Pablo está hablando a personas que habían recibido la libertad en Cristo, pero seguían esclavos de muchas costumbres religiosas, cosas mediocres. Vamos a ver ahí, busquen por favor en sus Biblias, Colosenses capítulo 2, versículo 20 al 23. Colosenses 2, 20 al 23. Y dice, si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué? Como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como, no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato al cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Así que aquí está hablando Pablo, amonestando a estos hermanos cristianos de la iglesia en Colosas, acerca de que a pesar de que ellos ya habían conocido a Jesucristo, seguían sometidos a una serie de prácticas que aquí las trata como inútiles y más bien negativas más que positivas. Así que así comienza en el versículo 20. Sí, es una condición. Si con Cristo ustedes ya han muerto, así que si ya realmente ustedes son cristianos, si han sido liberados de sus pecados, entonces no tiene sentido que todavía siguen esclavos cuando ya Cristo los liberó de ciertas costumbres y de ciertas tradiciones. Pero ahora, permíteme, hermano, hacer un paréntesis aquí porque es demasiado importante. Reconocer y recordar, y si hay visitantes aquí, sobre todo que escuchan esta noticia, cómo fue que aquellos colosenses realmente sí encontraron libertad. Cómo fue que ellos realmente pudieron encontrar libertad. Como dice aquí, que ya habían muerto a los principios de este mundo, a las redes de este mundo, a las cadenas de este mundo. ¿Cómo fue que ellos realmente pudieron tener esta experiencia que muchos de nosotros hemos tenido? Porque, bueno, en primer lugar, hermano, quiero recordarle acerca del concepto de que qué cosa es el pecado. La Biblia enseña que el pecado es desobediencia a Dios. Quiere decir que toda persona, y ahí estamos todos, que hemos vivido conforme no a los preceptos de Dios, no descubriendo y buscando la voluntad de Dios para hacerla, sino haciendo nuestra propia voluntad, está por consiguiente desobedeciendo a Dios, y eso se llama pecado. La raíz del pecado es la desobediencia. Muchos se ofenden cuando le dicen que son pecadores. Me está diciendo que soy un ladrón, me está diciendo que soy un asesino, que yo asalto bancos, que yo violo mujeres, o que yo soy tal y más cual cosa. No. Claro, todos los que hacen esas cosas son pecadores. Y esos son pecados también, porque el que viola, el que roba, el que mata, está desobedeciendo a Dios. Pero es mucho más sutil que eso. Tiene que ver con todo aspecto de la vida en la cual nosotros vamos, no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestra voluntad. ¿Recuerdan el primer pecado cuál fue? El simple hecho de comer una fruta prohibida. ¿Qué problema hay en comer frutas? Cuando eso realmente es muy saludable. El problema no fue comer frutas, el problema fue ¿cuál fue? Que Dios dijo que de ese árbol no comieran. La raíz de ese primer pecado sigue siendo la raíz de todo pecado. Desobedecer a Dios. Lo que Dios quiere que yo haga con mi vida,
no es lo que yo hago con mi vida. Eso se llama vivir en pecado. Y lo cierto es que eso es una realidad en todo ser humano. Todos los que venimos, que heredamos de Adán y Eva, esa naturaleza la tenemos. Nadie se escapa de eso. Toda persona nace con una naturaleza pecaminosa. Por consiguiente, va a pecar. Somos esclavos de esa naturaleza. Nacemos así y vamos a pecar. Y en el momento que pecamos viene la condenación, que es la muerte eterna. Así que no hay nadie que se escape de eso. Ninguno de nosotros pudo mantener la pureza de la niñez. La perdimos, hermanos. Fuimos niños inocentes, puros, ¿verdad? Los niños creen, cuando son chiquiticos, cualquier historia que usted le haga porque son inocentes, no saben ni lo que es la mentira. Y de pronto empiezan a mentir, y de pronto empiezan a robar, y de pronto empiezan a hacer todo lo que todos hemos hecho, porque es nuestra naturaleza. Eso llega. Y para todos los que estamos aquí ya somos adultos, ya nos llegó. Comenzamos a pecar y por consiguiente la ley de Dios vino a estar sobre nosotros. Nadie puede escaparse de eso. Pero no solamente eso. Nadie puede escaparse de dejar de pecar. Yo reto a cualquiera que haya dicho, a partir de hoy no peco más, y lo cumpla. Esa persona no existe. Y quizás ingenuamente lo hicimos alguna vez, ¿verdad que sí? Quizás, sobre todo cuando somos jóvenes, ay Señor, más nunca voy a pecar. Y lo cierto es que no ha pasado, quizás no ha pasado ni 3 horas y estamos pecando. Con la mente, porque desobedecemos. Está en nosotros y no podemos evitarla. Por consiguiente, esa esclavitud es natural en todo ser humano. Ahora bien, ¿qué pasó con estos hermanos colosenses? ¿Qué pasó con muchos de los que estamos aquí ahora? Amén. ¿Qué pasó en nuestra vida un día? Tuvimos un encuentro personal con Jesucristo. Ese día pusimos la fe en Él. Creímos lo que Él hizo por nosotros. Y dice la Biblia que el que haga eso, todos sus pecados son perdonados. Eso es libertad. Hemos sido libres de las consecuencias de esos pecados que hemos estado haciendo. ¿Cómo Cristo hizo eso? Hay 2 palabras claves bíblicas que tienen que ver con lo que Cristo hizo. La primera palabra es expiación. La palabra expiación significa que alguien pagó por otro. Cristo en la cruz del Calvario dice, expió, pagó por nuestros pecados. Fue la obra expiatoria de Cristo. Él recibió en la cruz del Calvario el pecado que Él no merecía. El pecado que merecíamos nosotros. Porque el único que no ha pecado en este mundo fue Cristo, porque es el Hijo de Dios. Nació sin pecado, vivió sin pecado. No tenía esa herencia, a pesar de que era hijo de María desde el punto de vista físico. Su naturaleza divina hizo que Él no naciera con esa naturaleza de pecado. Y así todo, Él pagó en la cruz. Él recibió en la cruz el castigo de parte del Padre, de parte de Dios, de nuestro pecado. Eso fue expiatorio, fue sustituyéndonos a nosotros. Lo otro que hizo, otra palabra preciosa, expiación, la segunda es justificación. Dice Dios que el que cree en su Hijo, Él nos justifica de nuestro pecado. Estamos justificados, hemos sido limpios de nuestros pecados. Quiere decir, ya la carga que teníamos, ya no tenemos por qué recibirla. Porque Cristo expió, porque Cristo pagó. Cuando ponemos la fe en Jesucristo, Dios nos justifica, nos perdona, nos libera de la condición de muerte, que es la ley o la condenación por el pecado. Así que, haciendo esas cosas, dice la palabra del Señor que ahora podemos ser libres en Jesucristo. Ahora, ¿significa entonces que al ser liberados del pecado ya no vamos a pecar más? ¿Será eso? Ojalá fuera así.
Tristemente no. Pero entonces, ¿de qué somos liberados? Si en fin de cuentas el cristiano también va a pecar. ¿En qué consiste entonces la libertad en Cristo Jesús si no es la libertad para que nunca más pequemos? ¿En qué consiste esa libertad? Bueno, lo primero es que somos libres de la satisfacción de pecar. En el momento que el cristiano peca, tiene carga por su pecado. Antes, el cristiano, la persona sin Cristo, no solamente estaba en su carne obligada a pecar, sino que sentía placer en su pecado. Y seguía en esa corriente destructiva en su vida. Ahora el cristiano, cuando comete un error, lo reconoce como error. Y ya está libre ahora de esa condición perenne, perpetua, de no poder saber cómo salir de esa situación. Ahora tiene libertad y reconoce en Cristo el perdón y tiene la paz del perdón de Dios. Sabe que sus pecados han sido sanados. La otra cosa en la cual somos libres, hermanos, es que tenemos ahora en Cristo la libertad de poder realmente obedecerle a Él y hacer cosas maravillosas para su reino que antes como esclavos no podíamos. Miren, una persona que aún no ha aceptado a Jesucristo, no solamente en su condición está obligado por su naturaleza, por su carácter, por su formación a seguir pecando, sino que no sabe cómo salir de ese vicio y empezar a hacer cosas que edifican el reino de Dios. No lo puede hacer porque está esclavizado en ese estilo de vida. Pero ahora, liberado de eso en Cristo Jesús, en una nueva vida, tiene la posibilidad, porque pertenece a la familia de Dios, de hacer cosas que glorifican al Padre, y eso es libertad. Ya no está encadenado a tener que pecar. Ahora va a cometer errores y va a pecar, pero ahora tiene la libertad de hacer cosas que glorifiquen a Dios. En primer lugar, lo que hace es que pide perdón por su pecado, se arrepiente de su pecado, pide ayuda del Espíritu Santo para no volverlo a hacer y está en un ciclo de crecimiento y madurez espiritual. No es perfecto, nadie es perfecto, pero tenemos libertad de caminar esa nueva experiencia que se llama la vida cristiana. Se llama pertenecer a la familia de Dios. Se llama que ahora no soy esclavo de tener que hacer lo que el cuerpo me pide, porque tengo la libertad de poder hacer muchas cosas que el Espíritu me pide. Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Porque ya fui perdonado, porque ya fui limpio. Porque nací a una nueva criatura. Porque es la experiencia preciosa que el Señor nos hizo como un regalo, no porque seamos mejores que nadie. Sencillamente porque recibimos ese regalo, es un regalo de Dios. Lo único que hicimos nosotros fue reconocerlo, reconocer lo que necesitábamos a Cristo, poner nuestra fe en Él. Y dice que cuando hacemos eso, como que Cristo expió, como que Cristo pagó, Dios nos justifica, nos libera de esa esclavitud y ahora podemos glorificar a Dios y servir a Dios libremente. Estos cristianos habían pasado por esa experiencia, como hemos pasado seguramente la mayoría de los que estamos aquí, que podemos decir, puedo identificar un día en mi vida en la cual reconozco que fui liberado. De un momento en mi vida, de ahí en adelante, puedo decir que ya no fui más esclavo de mis deseos, ya no fui más esclavo de mis costumbres o de mi cultura, sino que ahora soy libre en Jesucristo, en una nueva vida. Y muchas de esas cadenas en las cuales estaba yo amarrado, pueden ser vicios, pueden ser problemas de carácter, quedaron atrás. ¿Alguien dice amén a esto, hermano? Podemos identificar un momento en nuestra vida donde eso ocurrió. Es el momento en el cual vinimos a la luz. Y reconocimos que Cristo fue el quien lo hizo por nosotros y ahora le seguimos y estamos cerca de Él. Y eso había pasado con estos hermanos. Pero ¿qué pasaba
con ellos. Seguían sometidos, ahí en el versículo 20, la segunda parte, a preceptos, quiere decir a normas, a pautas en los cuales estaban casi sintiéndose obligados, eran frívolas, no eran importantes. En el versículo 21 dice de qué se trata. Ellos tenían costumbre, no puedes tocar aquello, no puedes comer esto, no puedes tomar esto en tus manos. Se habían hecho esclavos de costumbres religiosas. Claro que venían ya con su cultura judía. Pero el apóstol Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes sigan amarrados, esclavos de estas tradiciones, cuando ustedes realmente han sido liberados en Cristo Jesús y no tienen por qué estar amarrados a estas cosas? Y alguien dirá, bueno, sí, Pablo, está bien, pero es que no hace daño a nadie. Bueno, en el versículo 23, el apóstol Pablo le dice, sí son dañinas. Parecen inocentes, pero son dañinas. Dice, parecen, en el versículo 23, parecen sabias, piadosas. Yo añadiría, parecen ser totalmente inofensivas. Son tradiciones bonitas que hemos tenido siempre. Pero, dice el texto, reflejan falsa humildad y severo trato del cuerpo. De nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué me está queriendo decir aquí la palabra de Dios? En primer lugar, habla de falsa humildad. No sé si conscientes o inconscientes. Ellos miraban con desprecio a aquellos que no guardaban esas sus costumbres. Y podían decir, no, Pablo, no, es verdad que yo no toco estas cosas, no como aquello, pero eso no es importante, eso es porque yo soy judío. Y el apóstol Pablo está diciendo, sí, pero en el corazón ustedes miran con desprecio al que sí se los come. Y miran con desprecio al que no tiene problema en tocar esas cosas. Quiere decir que ahí hay falsa humildad, se creen superiores porque guardan esas tradiciones religiosas. Y ven con superioridad a aquellos que no la guardan y son capaces de criticarlos. Y decir, mira para eso, dicen que son cristianos y comen carne de puerco. Estoy hablando de la época aquella, los judíos. Mira aquellos que gente más sucia. Tocan eso, que nosotros nos lavamos las manos 4 veces y después andamos así. Y el apóstol Pablo, ¿por qué ustedes andan así? No, porque es una tradición, Pablo, yo sé que Cristo me salvó. Eso demuestra falta de humildad. Porque están dándole valor a cosas que no tienen valor. Y es claro el apóstol Pablo cuando dice, eso no ayuda a someter la naturaleza de su pecado. Y saben, hermanos, ¿por qué pienso yo que es así? Porque ellos al practicar esta cosa, aunque no lo decían, en el fondo de su corazón pensaban que haciendo eso eran mejores cristianos que los que no lo hacían. Y posiblemente entonces sustituían, escuchen, el meditar en la Biblia, el orar, el ayunar, el servir al Señor, entretenido en no comer aquello, lavarme las manos, subir las manos, en bajar las manos, en caminar de una manera o de otra, según su tradición y según sus costumbres. Y aquí el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, le está hablando a ellos y nos está hablando a nosotros de qué cosa es en lo cual sí debemos estar agarrados y sometidos. Somos libres en Cristo, no hay por qué estar amarrados a tradiciones, nos atan y sobre todo pueden sustituir lo mejor. Y es lo que estaba pasando con estos hermanos y el apóstol Pablo, como buen pastor, les predica. Bueno, en este caso les escribe esta carta, llamándoles la atención con amor. Pero para que ellos reaccionaran, si están libres en Cristo, no deben estar sometidos a ningún tipo de tradición ni de costumbres humanas que lo que hacen es complicar el simple mensaje de Jesucristo. Porque ellos quizás decían que no, hermano Pablo. Claro que nosotros creemos que es solamente por la fe en Jesucristo que podemos ser salvos.
pero guardando todas aquellas normas y todas aquellas religiosas, el mensaje que ellos estaban dando al pueblo era que si tú te hacías cristiano no podías comer esto, no podías comer aquello, no podías tocar aquello. Y yo pienso que, y vamos a llegar ahí, no a tratar de aplicar esto a nosotros en esta época. Pero quizás muchos de los que están afuera no quieren hacerse cristianos porque dirán, man, ahora para hacerse cristiano hay que usar corbata. Ahora para hacerse cristiano no puedes oír esta música. Ahora para ser cristiano no puedes hacer aquello, ni puedes hacer lo otro, ni puedes hacer esto. Entonces todo es los cristianos son, y resulta que son normas y son costumbres religiosas que nosotros hemos añadido a la fe, como mismo hicieron los judíos en aquella época. Ahora la pregunta honesta que Pablo quería que ellos reaccionaran: ¿realmente ustedes son libres en Cristo Jesús? ¿Realmente el Señor los liberó a ustedes de todo? ¿Realmente ustedes saben que Cristo pagó por todos sus pecados? ¿Ustedes están conscientes de que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Ustedes están seguros que realmente Dios los justificó a ustedes y que son libres en Jesucristo? Sí, pues entonces deje de tanta cosa y tanta religiosidad y tanta estar cumpliendo reglas que no están en la Biblia. Porque eso no les quita su humildad. Eso hace que quiten los ojos de las cosas importantes, las cuales deben tener puestos los ojos. Pablo fue duro, porque fue bíblico, porque habló la verdad. Hermanos, si ese mensaje tendrá que ver con nosotros, yo digo que sí. Eso va en primer lugar en lo personal, muy personal. En segundo lugar, con nuestra familia. Sobre todo los que somos cabeza de hogar. Lo que se vive en la familia, lo que se hace como normas en nuestra familia. Pero también en tercer lugar como iglesia. Así que en ese aspecto deberíamos de ser muy autoanalíticos y pensar en qué estamos fallando. Qué cosas que no son... qué cosas reflejan en nuestra forma de hacer las cosas como iglesia que aparentan que no somos libres en Cristo, sino que todavía estamos esclavizados a costumbres y a reglas y ritos religiosos. Sería un análisis interesante, ¿verdad que sí? Que cada uno de nosotros puede empezar por hacerlo en lo personal y en la familiar. Y quizás en algún momento, ahora no es el tiempo para eso definitivamente, pero en algún momento como iglesia deberíamos de hacerlo también. Y quizás como pastor yo me comprometería con ustedes a preparar algo que nos ayude, quizás en un retiro, un tiempo en que estemos no en un culto como este, sino en un retiro toda la iglesia, buscando el rostro de Dios, para que nos abra los ojos de cuáles cosas hemos añadido en todo nuestro programa y en toda nuestra forma de ser como iglesia, que son puras tradiciones y que lo hacen es estorbar el reino de Dios y el evangelio de Cristo. ¿Estaríamos de acuerdo en eso? Junta administrativa, los en contra dicen nada. Bueno, podemos llegar a hacerlo y creo que es mi compromiso hacerlo en algún momento. Porque lo importante es, hermanos, que hay cosas que hemos valorado como importantes que no lo son. Y por alcanzar lo más importante, a veces es bueno sacrificarlas cuando se convierten en estorbo. La historia está llena de personas que estuvieron dispuestas a sacrificar mucho por las causas mayores. Estaba leyendo esta historia, a mí me gusta un poco la historia. Los que redactaron y firmaron la Constitución de los Estados Unidos de América, inmediatamente, como era de esperar, se buscaron el odio de la colonia Inglaterra, del país colonial. Y fueron inmediatamente declarados como traidores a la corona, al rey. Muchos de ellos perdieron todo. Todos lo perdieron. Por la causa de la independencia de los Estados Unidos. Uno de ellos se llamó Thomas Nelson Jr. Este hombre era un hombre adinerado.
y él estaba también en el ejército junto con Washington en la pelea de la independencia de los Estados Unidos. En una batalla muy famosa en Yorktown, los ingleses usaron su casa, la casa de este hombre, como el centro de operaciones de la posición inglesa. Y dice lo que leí la historia, que lo hicieron intencionalmente, pensando que como que este señor estaba con Washington, nunca iban a tirar ahí porque esa era su casa. Y era gente de dinero, un palacio, una tremenda casa. Pero dice la historia que fue este hombre quien habló con Washington y dijo, ataquen y destruyan esa casa. Más importante la independencia de mi país que una casa. Igualmente nosotros, hermanos, ¿qué se puede comparar con la extensión del reino de Cristo? Para hacerlo con poder, para hacerlo sin estorbos. Cualquier cosa que parezca importante, como lo eran para estos judíos, aquellas tradiciones de no comer aquello y no tocar aquello otro. Todo lo que va a estorbar en la extensión del reino es mejor echarlo a un lado, por una causa mejor, por la causa del evangelio. Estábamos hace un poco cantando ese corito tan bonito, ver ese coro, esa alabanza tan preciosa. Y yo tómame, lléname, moldéame, cámbiame. Qué lindo cantamos, ¿verdad? Pero ahí lo que le estamos diciendo, Señor, es fuerte. Cámbiame, moldéame. El barro es fácil de moldear, pero esta figurita no es fácil. Y a veces para moldear hay que romper. Y si para romper hay que enfermarse. Y salir de comodidades. Y romper cosas que nos gustan en nuestra vida. Ya quizás vamos a pensarlo otra vez antes de cantar la próxima vez. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, ustedes son libres en Cristo, deben dejar afuera estas cosas. Son secundarias, pero hacen daño. Socavan la humildad de ustedes, creyéndose superiores porque lo hacen. Y no resuelven absolutamente nada con relación a su pecado. Al contrario, más bien solidifica el pecado. Porque como estoy haciendo estas cosas tan bonitas, tan religiosas, tan bautistas, todo anda bien. No, si son tradiciones que estorban que busquemos lo mejor, dejando atrás lo que haya que dejar. Amén, hermanos. Para tener lo mejor somos libres de dejar esas cosas secundarias, triviales, mediocres, innecesarias, que nos atan, que no nos ayudan, para tener lo mejor. Libres para dejar eso y tener lo mejor. ¿Qué dice el versículo? Vamos al capítulo 3, hermanos, en Colosenses, versículo 1 al 3. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que el contexto ya lo vimos en los versos anteriores. En vez de estar sujetos a estas cosas, a estas costumbres culturales, religiosas, de que si toco aquello, que si como aquello, que si no toco lo otro, en vez de eso, versículo 1, busquen, dice así, ¿verdad? Busquen las cosas de arriba. Ya que ustedes realmente, y es una condición otra vez, si han resucitado con Cristo, vuelve al mismo tema del pecado de la salvación. Si ustedes realmente, es un sí, es una condición. A mí esto me eriza los pelos de la piel. Porque el hecho de que eran miembros de la iglesia allí en Colosenses no garantizaba a Pablo de que ellos realmente habían sido salvos y habían resucitado con Cristo.
Así que si ustedes, que esto está como, está poniendo en duda que yo soy cristiano. Bueno, si ustedes realmente han resucitado con Cristo, si ustedes realmente pusieron toda la fe en Jesucristo, si ustedes realmente en un momento de sus vidas cambiaron. Porque si eso no pasó, hermanos y amigos, si eso no pasó en su vida, un cambio radical, si lo que a ustedes les gustaba hacer ahora no les repugna hacerlo, fíjense en lo que estoy diciendo. Si esto que a mí me gustaba y me encantaba hacer, mirar aquello, hablar de aquello, practicar ese pecado, si aquello que me gustaba, no hubo un momento en mi vida que ahora me repugna, nada más que pensar que lo hacía. Y si lo vuelvo a hacer porque caí, me arrepiento. Si eso no ha ocurrido en mi vida, esta historia no es con ustedes. Si ustedes realmente han resucitado con Cristo, si ustedes realmente tienen a Cristo como Salvador, si ahora están en una nueva vida, entonces hay que buscar las cosas de arriba. Si esto sucedió en nosotros, si ahora estamos en una nueva vida en Cristo, ya no hay por qué estar mirando estas cosas secundarias, que es de lo cual él está hablando, de esas costumbres culturales y religiosas. Ahora sus ojos deben estar puestos en algo superior, no en esas boberías, no en esas cosas que son negativas. Así que si ya han puesto la fe en Jesucristo, si ya han recibido su perdón, si ya saben que son hijos de Dios, si ya saben que ahora murieron esa vida esclava del pecado y ahora pueden vivir glorificando a Cristo, dice el versículo 1, buscar las cosas de arriba. Eso es una acción, hermanos. Buscar es ir a buscar. Buscar no es lamentarse porque se le perdió algo. Buscar es ir donde se me perdió y a ver si lo encuentro. Conlleva a una acción. Así que es más que un concepto. Es una acción que lleva tiempo, que lleva compromiso, que lleva una decisión de hacerlo y hacerlo. Buscar las cosas de arriba. Pero el problema de ellos es que estaban buscando las cosas mediocres de cumplir con sus religiones y con sus costumbres. Y el apóstol Pablo está diciendo, eso es perder el tiempo, eso es negativo, eso no les ayuda, eso no resuelve. Vamos a dejar esas cosas y vamos a buscar las cosas de arriba. Y para eso hay que tomar ciertas, no solamente actitudes, sino acciones. Cuando hablamos de orar, significa orar. Y cuando hablamos de orar, significa tiempo para orar. ¿Cuánto tiempo para orar? 5 minutos, 3 minutos, 2, 1. Buscar las cosas arriba significa que necesitamos más tiempo para orar. Tiempo de calidad en el cual estamos solos con el Señor. Pero que sea calidad, como aprendimos en el retiro de matrimonios, no significa que es poco tiempo. Debe ser lo más posible. Dedicar tiempo separado para buscar la presencia del Señor en orar. Ayunar, dejar las cosas de este cuerpo para estar un tiempo buscando al Señor. Buscar las cosas de arriba no son palabras, no son canciones, no son poesía, es una acción. Significa un compromiso que incluye tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para meditar profundamente la palabra de Dios. No basta, y son muy buenas las reflexiones y ¿cómo se llama? Los devocionales y todo eso son muy buenos, pero eso no es suficiente, hermano. No es suficiente leer un devocional. Es necesario profundizar y meditar la palabra del Señor si realmente queremos buscar las cosas de arriba. Y buscar servir al Señor, y para eso tenemos iglesia. No es solamente para venir a
a congregarnos y alabar al Señor, lo cual es tan bueno y tan precioso, y escuchar el mensaje de la palabra y compartir con los hermanos. Todo eso es magnífico, que nuestros hijos conozcan historias bíblicas, que se preparen, que aprendan versículos de memoria. Todo eso es maravilloso. Gloria a Dios por la iglesia, porque hacemos esas cosas, pero no es suficiente. Si queremos buscar las cosas de arriba, hay que servir al Señor sirviendo al prójimo. Y cuando hacemos eso, hay experiencias preciosas, porque estamos buscando de Dios. No está en mis notas rapidísimo. Pero los que están en los grupos de oración saben que hay una semana en el mes que no se le envía programa de estudio, ¿verdad que sí? Le llamamos devocional bíblico. Hay una semana en el mes que intencionalmente no se envía. Y se ha explicado a los líderes de los grupos de oración que es para que esa semana no tengan estudio. No estén inventando buscar uno viejo y hacer la cosa, no. Es para que salgan o salgamos a nuestra comunidad a servir a esa comunidad, a saber cómo podemos hacer algo por ellos. Y cuando eso se practica, hay bendición. Y esta semana me tocó visitar sorpresivamente a uno de estos grupos. Nada más que la líder sabía que me iba a aparecer. Y coincidía con uno de estos programas y salimos, 4 grupos, a tocar puertas. Y déjenme decirle, hermanos, cuando uno hace cosas tan sencillas como esas, de tocar una puerta y decir, mire, aquí en la casa, ve el buzón aquel que tiene una cotorra afuera, un loro. El del lado. Ahí todos los jueves a las 7:30 de la noche estamos orando por las necesidades de los vecinos y estudiamos la palabra de Dios. Está invitado. Gracias. Por cierto, ahí como oramos, hay algo en su familia que usted quisiéramos que nosotros oráramos por usted. 15 motivos de oración nuevos para ese grupo de oración. Y déjenme decir una experiencia en una puerta que tocamos el grupo que yo estaba. Un americano. Somos de ahí la misma historia. Dice el hombre, yo soy pastor. Retirado. Qué bien. El hombre está emocionado que ustedes están haciendo esto en el barrio. Y yo sé que por dentro estaba diciendo, yo soy pastor, no había ni quien vivía aquí. Y ustedes vienen de otro lado a hacerlo en mi barrio. Sé que en cierto sentido eso fue como un toque. Y después cuando le dijimos, ya sé que usted es cristiano, pero hay algo que quisiera orarnos por usted. Me dice, estoy en un momento de mi vida que necesito oración. Y ahí oramos con el hermano. Y yo cuando llegué, que lo vi por la ventana escribiendo ahí en su buró, digo, ¿qué pasa? No sé qué estaría pasando, pero lo menos que se imaginaba era que hermanos en Cristo iban a tocar su puerta y otro pastor cubano iba a orar por él en su necesidad espiritual. ¿Por qué pasan esas cosas, hermanos? Pasan cuando estamos sirviendo. Cuando estamos sirviendo al Señor, cosas preciosas pasan. Hay que buscar esas experiencias, no llegan solas. Hay que decir un día a la semana, voy a ser fiel a mi grupo de oración, voy a pertenecer a un grupo de oración. Cada domingo voy a estar discipulándome, voy a estar estudiando más, hay que tomar una decisión. Es la decisión de decir, está bueno ya de estar mirando las cosas del mundo y poner mis ojos, buscar, no los ojos, buscar, que es lo que dice el texto, las cosas de arriba. Eso implica tiempo. Claro que cierto sacrificio. ¿A quién le gusta llegar del trabajo a las 6 de la tarde muerto cansancio, montarse en el carro otra vez para ir a hacer una visita o hacer cosas así? Claro que usted quiere un sacrificio mínimo. Y hoy estudiamos en el grupo Perspectiva recordando lo que está pasando en el mundo en estos momentos. Yo nunca pensé, y como que soy cristiano desde que conocí a Cristo jovencito y estudiaba los mártires de la fe, y me decía, ay, pobre cristiano,
de aquella época que los echaban a los leones. Hay más cristianos sufriendo por Cristo ahora. Escuchen esto. Muriendo por Cristo y siendo maltratados por Cristo. Más cristianos hoy, siglo XXI, que todos los cristianos desde Roma hasta hoy. ¿Cómo les parece eso? Se ha multiplicado la persecución. Quiere decir que esos hermanos están pagando un alto precio, glorioso precio para la gloria de Dios, y el precio nuestro es poquito. Pero busquemos, dice aquí, las cosas de arriba. El versículo 2 dice, concentrar la atención en lo de arriba. Todo lo que hagamos, hermanos, es con los ojos y la mente puesta en el Señor, para la gloria de Dios. Quiere decir que no solamente buscar las cosas de arriba, es concentrar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que hagamos en que eso es para el Señor. No para hacer crecer una iglesia, no para lucir bien como pastor, no para lucir bien como líder. Nuestra atención en las cosas de arriba. Si oro y si ayuno no es para que otros se enteren, es para buscar el rostro del Señor, para pedir bien que venga su reino. Cuando meditamos en la palabra de Dios no es para tener más conocimiento de Dios. Nuestra mente está en las cosas de arriba. Conocer más a ese Dios y escuchar lo que Dios quiere decirme para yo obedecerle. Todo lo que hagamos, hermanos, desde un culto, la música, una visita, un grupo, cualquier actividad, independientemente de lo que estemos haciendo, pensando que es para Dios, tenemos que estar conscientes de que es para Dios y cómo eso glorifica su nombre. Así que todo, Señor, hermanos, todo, hermanos, tiene que ver con el Señor. Lo buscamos a Él, le seguimos a Él, pero tenemos a Él en mente en todo lo que hacemos, más que en nosotros mismos. Somos parte de algo precioso, hermanos. Nosotros, hermanos, la iglesia de Jesucristo, tiene la misión dada por Dios de completar todos los miembros de su reino que van a reinar por la eternidad. ¿Usted me está escuchando? El reino de Dios va a ser establecido en el futuro. Ese es el tercer punto del mensaje, ya vamos a llegar ahí. Pero en este presente, a nosotros somos los reclutadores. Somos los que estamos haciendo la lista de aquellos que van a estar en ese reino. A través del mensaje del Evangelio. Allá en ese reino no va a estar absolutamente una sola persona que todos sus pecados no hayan sido lavados por la sangre de Cristo. Amén. Quien no haya sido perdonado no puede estar allí. No pueden ser, no son parte de ese reino. No van a estar ahí. Van a estar en otro lado, pero no ahí. Y para que las personas, sus pecados sean perdonados, tienen que escuchar el mensaje de Jesucristo. ¿Verdad que sí? Nadie puede recibir, aceptar algo que nadie se lo explica. ¿Y a quién le tocó ese trabajito? ¿A los ángeles? ¿A la Biblia? La Biblia no tiene boca. A la iglesia de Jesucristo. A nosotros nos tocó ese trabajo. Así que tenemos la misión más gloriosa y maravillosa que ningún ser humano tiene la iglesia de Jesucristo. Y esa es nuestra misión, nuestro trabajo, y tenemos que estar concentrados en eso. Es para la gloria de Dios, es para el reino de Dios. Para eso predicamos, para eso salimos, para eso hacemos la obra. Lo buscamos, pero con la mente puesta claramente por qué lo hacemos. Así que ya vimos, hermanos, fuimos libres de la mediocridad y de costumbres y reglas y cosas religiosas que nos aman, para buscar algo mucho mejor que son las cosas de arriba. Pero también, hermanos, somos libres para esperar lo glorioso que está por venir. Y esa es una de las cosas lindas, preciosas que tienen los hijos de Dios. Que tristemente a veces no lo demostramos, ¿ok?
Versículo 4, hermano. Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Aquí está hablando ya en futuro. Lo de la salvación, lo de una vida nueva en Cristo, lo de pertenecer a la iglesia de Cristo, eso es en el pasado. Para nosotros, los que ya creemos. Quizás para algunos de los que están aquí hoy sea el presente, sea hoy, si hoy aceptan a Cristo y nunca lo han hecho antes. Amén. Pero este asunto de la gloria eterna del reino de Dios, esa manifestación de Cristo como Rey por la eternidad es algo futuro. Y una de las cosas preciosas que tiene el Hijo de Dios es que puede mirar con certeza y con una esperanza gloriosa ese futuro. No importa cuán grave sea el presente. Y no tenemos los ojos cerrados para ver lo malo que están las cosas. Yo me quedo asombrado, hermano, cuando veo noticias y cosas. Esto va cada vez peor. En todo aspecto, hermano. Usted piense cualquier cosa. Moralmente hablando, los conceptos que se están manejando ahora en la sociedad que vivimos moderna, sobre todo en relación con el asunto del sexo y toda esta serie de cosas, es la cosa más aberrante que yo en mi vida había escuchado. No solamente es aberrante, es ridícula. Escuchar a una persona que dice, no, tú no sabes lo que tú eres hasta que no crezcas y decidas en cuanto al sexo. ¿Cómo que no sé lo que soy? No sé, de que yo nací y dijeron, es varón. Parece que vieron algo ahí que vieron que yo era varón, ¿no? Somos hechos por Dios de una manera, hembra o varón. Así que son cosas tan elementales, tan fuera de la lógica que únicamente el pecado puede cegar de esa manera. Y si hablamos políticamente, vamos a no entrar en ese tema, porque vamos a salir un poco deprimidos de aquí y no queremos deprimirnos, por favor. No hay esperanza, hermanos, en la política. Un paréntesis, estoy tan preocupado y orando por Colombia, lo que está pasando ahí en Colombia. Lo que ha pasado en los países alrededor nuestro no tiene sentido, es increíble. La forma en que las cosas van marchando, pero ¿saben qué, hermanos? Una de las cosas claras que tiene que identificar a un cristiano es que porque está buscando las cosas de arriba y su mente está en las cosas de arriba, tiene una esperanza gloriosa en algo futuro que está por venir, que es bueno. Amén. Es positivo. Por consiguiente, ninguna de estas realidades tristes que están pasando a nuestro alrededor pueden amargar a un cristiano. No pueden. No pueden llenar de preocupación un cristiano. ¿Qué va a pasar ahora con mi país? Está hablando los colombianos. ¿Qué va a pasar ahora con mi país? ¿Le va a pasar lo que a Venezuela? ¿Le va a pasar lo que a Cuba? ¡Ay, mi madre, qué desgracia! Y humanamente hablando, esto es nuestra tendencia, ¿verdad que sí? Pero hermanos, nuestros ojos no están puestos en estas cosas temporales. El cristiano, en medio de cualquier circunstancia, que la gente esté triste, que la gente esté preocupada, debe llegar un cristiano y vernos en la cara una esperanza verdadera, hermano. Esto no es creer en Santa Claus viene, que ni existe ni nada. Aquí no hay niños. No es en fantasía, no hemos inventado un Dios fantasioso para sentirnos bien en medio de las crisis. No, es una realidad. Es una realidad que Cristo vino, amén. Es una realidad que Cristo nació en este mundo, amén. Es una realidad que Cristo murió, amén. Es una realidad que Cristo resucitó, amén. También es una realidad que Cristo viene y viene pronto. Por consiguiente, hay esperanza. Hermanos, la libertad, miren, la libertad que hemos tenido en Cristo nos hace toda esa oscuridad, todo eso negativo, todo eso triste, todo eso está a nuestro alrededor y decir, está bien, todo está muy malo, pero yo vengo con un evangelio que es poderoso y que es optimista. Porque mis ojos están puestos en un Cristo poderoso que reina. Déjenme decirle,
Y esto lo aprendí ahora, cosas que sabía, en perspectiva se me están abriendo los ojos en muchas cosas. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario con su resurrección, amén, pero no fue destruida. Todavía la muerte existe. Pero cuando Cristo venga, la muerte será destruida. ¿Verdad que sí? ¿Satanás fue vencido en la cruz? Sí, fue vencido, pero no fue destruido. Sigue dándonos dolor de cabeza. Sigue teniendo poder. Es el príncipe de este mundo haciendo daño. Pero cuando Cristo venga será destruido. Por consiguiente, mirando el futuro, el cristiano libre ahora en la sangre de Cristo es optimista. Es la realidad. La realidad, parte de la realidad es lo malo que está en las cosas a nuestro alrededor. Que Dios, que es dueño de la historia, hermanos, lo va a usar para su gloria y para su honra. Cuando estudiamos la historia de la humanidad, cuando peor se pusieron las cosas, el Señor se glorificó. Así que dejemos de tener la esperanza en los políticos, hermanos. No hay esperanza con ellos. Pero Cristo en medio de las crisis y de los problemas va a traer solución y esperanza. La solución de este país y de nuestros países está en Jesucristo. Está en el mensaje de la iglesia. Y nosotros somos optimistas y positivos en eso porque nuestro Cristo vive. Y esperamos su reinado glorioso. Y puesto los ojos en Él, en medio de cualquier circunstancia, aún de enfermedades, aún de cualquier problema, somos optimistas porque somos libres para ver estas cosas, hermanos. Una de las cosas preciosas de la libertad en Cristo Jesús es que recibimos luz para que la oscuridad de este mundo no nos ciegue. Luz para ver las cosas como son, realistas. Un cristiano no es idealista como me enseñaron a mí en la escuela. No, los cristianos son idealistas. Y le dije una vez a una maestra y me botaron de la clase. Le dije, no maestra, los cristianos somos realistas, creemos en la realidad. Dios es realidad. Saque de aquí. No lo quiero en mi clase. Así me hicieron. Y me llevaron a la dirección. Ya para terminar el cuento, me dijeron, mira, tu papá está preso, ¿tú quieres estar preso también? Así que no vuelvas a hacer eso en tu clase. Está bien, no lo digo más. Pero el cristiano es realista, el cristiano es optimista, el cristiano ve el futuro con los ojos de Cristo. Y esa es la libertad que nosotros tenemos y que debemos de practicar y predicar. Así que, hermanos, concluyendo, si tenemos a Cristo, somos verdaderamente libres. Si somos verdaderamente libres, no tenemos que estar esclavizados a tradiciones religiosas o costumbres tradicionales que nos aten para seguir adelante con el Evangelio. Y mucho menos si fuesen dañinas. Podemos disfrutar, hermanos, de esa preciosa libertad, buscando las cosas de arriba y poniendo nuestro corazón en las cosas de arriba, las cosas de Dios. Y podemos disfrutar de esa libertad siendo optimistas y llenos de esperanza, porque el Señor viene por nosotros. Esa es la iglesia, hermanos, que el mundo necesita. Y es la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Amén, hermanos. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos. Gracias por tu palabra. Tu palabra es poderosa. Tu palabra es verdadera. Ayúdanos, Señor, a recibirla y a obedecerla. Yo te suplico a que cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, que somos tus hijos, que ya un día fuimos transformados y perdonados, que somos parte de tu reino, tú nos ayudes, Señor, a gozar completamente de tu libertad para plenitud, dejar lo mediocre para buscar lo alto, buscarte a ti, servirte a ti en espíritu
llenar de esperanza este mundo con el mensaje glorioso de tu evangelio. Ayúdanos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.